Buenas noches, hermanos de la Iglesia Cristiana El Shaddai. Es un gusto estar aquí con ustedes en este Jueves Santo que estamos recordando la pasión de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él hizo en toda esta Semana Santa. A mí me toca hablar de algunos acontecimientos que sucedieron es el jueves. El último jueves antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y su posterior resurrección. Entonces me gustaría que hagamos una oración para poner todo en las manos de Dios. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este Jueves Santo, Señor. Te damos muchas gracias por mis hermanos de la Iglesia Cristiana El Shaddai, por los pastores, líderes, ancianos, diáconos, Señor, maestros. Señor, bendícelos, Padre, a cada familia. Vea o no vea este video, Señor, sean bendecidos, Padre, con el poder de la sangre protectora de Cristo que nos da linaje escogido, que nos da linaje del segundo Adán, que es Cristo Jesús, que nos da su naturaleza divina, Señor, para ser hijos de Dios y para llevar tu reino y tu gloria, Señor, a todas las naciones. Revélanos, Espíritu Santo, estos acontecimientos de este Jueves Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre Santo, dándote a ti, Padre Dios, toda la gloria, la honra y la alabanza. Bendice también a cualquier persona que nos esté viendo a través de este video, que tú toques los corazones y reveles, Señor, a Cristo Jesús y el gran sacrificio que hizo no nada más este jueves, sino en toda su pasión y en toda su vida, muerte y resurrección. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el capítulo 26 del libro de Mateo. Ahí vamos a estar viendo algunos versículos y empezando por el versículo 21. Habla aquí de el acuerdo o el complot para matar al Señor Jesús. Dice ahí en el versículo 1, dice que aconteció que cuando Jesús terminó todas esas palabras, dijo a sus discípulos: saben que después de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Ya sabemos que la Pascua es una fiesta del pueblo de Israel, el pueblo hebreo, el pueblo judío, que fue liberado cuando fue liberado de Egipto por mano poderosa del Señor a través de la sangre preciosa del Cordero que fue sacrificado y que fue colocada esa sangre en los dinteles de las puertas. Fue colocada esa sangre estratégicamente y el ángel de la muerte no hirió a ninguno de los primogénitos de Israel. Y entonces la Pascua, ese cordero que fue inmolado, sacrificado por nosotros, es sombra de Cristo, nuestro precioso Señor, precioso Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como decía Juan el Bautista. Entonces el Señor les anuncia que Él va a ser crucificado, va a ser entregado. Y luego más adelante, amados hermanos, vemos en el versículo 4: y consultaron entre sí el sumo sacerdote, que se llamaba Caifás, y otros sacerdotes y ancianos del pueblo, consultaron entre sí para prender a Jesús, para engañarlo y matarlo, pero decían: no lo hagamos en la fiesta de la Pascua, para que no se haga alboroto en el pueblo. Después, más adelante, amados hermanos, si vamos al versículo 14, vemos que uno de sus discípulos, Judas, se ofrece para traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 14 del Mateo capítulo 26, dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Ellos le dijeron: 30 piezas de plata. Y desde entonces
él, o sea, Judas, buscaba la oportunidad de entregarlo. Más adelante vemos que los discípulos preparan la Pascua y le preguntan al Señor, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para comer la Pascua? En el versículo 17, el Señor en el 18 les dice, vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como les mandó y prepararon la Pascua. Entonces después Jesús anuncia la traición de Judas y le dice que uno de ellos, de sus discípulos, lo iba a entregar. Entonces el Señor en el versículo 23 dice, el que mete la mano conmigo en el plato, este me entregará. Y más adelante en el 26 dice, y respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿acaso seré yo, maestro? Y el Señor Jesús dice, tú lo has dicho. Luego el Señor instituye la cena del Señor para iniciar el nuevo pacto. Dios es un Dios de pactos, de acuerdos. Un pacto es un acuerdo entre Dios y el hombre. Dios cumple su parte, el hombre cumple la suya y ambas partes son bendecidas, sobre todo el hombre. Entonces el Señor parte el pan a sus discípulos y les muestra que la copa representa su sangre preciosa. Así como el pan fue quebrantado, traspasado, ese pan que fue molido, que fue separado, ¿verdad? Para que todos lo comieran. Así el cuerpo de nuestro Señor Jesús fue quebrantado, fue traspasado por una lanza, por los clavos, por los latigazos que le dieron, las bofeteadas, etcétera, la corona de espinas. Y además esa sangre preciosa que es el jugo de la vida, el vino, para que se obtenga vino tienen que ser pisoteadas las uvas. Él fue literalmente pisoteado, o figuradamente, de una manera muy dura por nosotros, y tenemos que valorar ese sacrificio. Y Él lo dijo, hacer esto en memoria de mí. En memoria de mí no nada más es un recuerdo mental, sino que es una revelación espiritual. Y hoy ruego y rogamos al Padre que Él nos vuelva a revelar, el Espíritu Santo nos vuelva a revelar ese sacrificio, ese pacto que hizo por nosotros. El ser cristiano no solamente es creer mentalmente, históricamente, de que un Señor llamado Jesús murió por nosotros, sino es algo que se nos revela en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Realmente creemos y realmente Él vive en nosotros, y su Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria más para ser como Él, entonces a su imagen. Entonces más adelante vemos que Jesús terminan la Santa Cena y van al Monte de los Olivos, y Jesús se angustia en el Getsemaní. Dice el versículo 36, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntese aquí hasta que yo vaya y ore. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quédense aquí conmigo y velen conmigo, le dijo a estos tres discípulos. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo, Padre mío, de ser posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volviendo a sus discípulos, los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no han podido velar una hora conmigo? Velen y oren, para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por segunda vez se apartó y oró diciendo, Padre mío, si es posible pasar de mí esta copa sin que yo la beba, pero hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño,
Dejándolo se apartó de nuevo y lloró por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió a sus discípulos y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? He aquí la hora está cerca y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántese, vamos, he aquí el que me entrega. Nosotros debimos haber sido los condenados, los que debimos haber pasado eso por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, pero Él se entregó por nosotros como un cordero que va al matadero. No abrió su boca, no se quejó. Dice el 47, dice: mientras él aún hablaba, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, espadas y palos, aparte de los príncipes y sacerdotes y ancianos del pueblo. Y luego Judas lo entrega con un beso, y el Señor les dice a sus discípulos: ¿acaso yo no puedo pedirle al Padre 12 legiones de ángeles? Una legión de ángeles son aproximadamente 6,000, una legión, eran 6,000 soldados romanos. Ahora imagínense 12 legiones. Él lo podía haber hecho. De hecho, dice la palabra en el libro de Juan, que dijo el Señor: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo en rescate por muchos y la vuelvo a tomar cuando Él resucita. Entonces Él se entregó por nosotros y Él sufrió la traición de uno de sus discípulos, de uno de sus amigos, a lo mejor de sus mejores amigos. Fue traicionado. A lo mejor tú has sido traicionado o te has sentido traicionado. O has traicionado a alguien. Hoy el Señor nos da sanidad, nos da perdón, nos da salvación, nos da liberación de toda traición. Es un sentimiento muy doloroso, sobre todo de las gentes que más confiamos o amamos, pero el Señor nos da sanidad. A lo mejor tú no has entregado completamente tu vida a Cristo, a la voluntad, que se haga la voluntad de Dios en todas las áreas de tu vida. Hoy es un muy buen día para que le digas: Señor, no se haga como yo quiera, Padre Celestial, Padre Santo, Abba Padre, Papito, sino hazlo, haz tu voluntad en mi vida. Decido y confío plenamente que lo que tú tienes es mejor de lo que yo tengo o lo que yo quiero para mi vida. Tú me das lo que yo necesito y aún muchas cosas más. Entonces, ¿qué podemos aprender más de eso? A estar agradecidos por este nuevo pacto de su sangre preciosa, la vida misma de Dios, del Hijo de Dios. Usted lo vale, usted vale mucho para Dios, de tal manera que entregó a su Hijo. No socorrió a los ángeles que se rebelaron, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a los hijos de la fe. Si usted tiene fe, es descendiente con Abraham y es parte del linaje de Abraham, del pueblo de Dios, y heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús, como dice Romanos capítulo 8. Entonces le animo a que medite, le dé gracias al Señor continuamente, se apropie por medio de la fe de los beneficios de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús no tiene enfermedad, la sangre de Jesús es completamente limpia y destruye toda enfermedad, todo pecado. En el nombre precioso de Jesús, oro y oramos en nombre de Jesús para, si usted está padeciendo una enfermedad, hoy mismo la sangre del Cordero ministre su cuerpo, ministre su espíritu primeramente, ministre su alma, sus emociones, sus pensamientos, su intelecto, su voluntad, todo su ser sea ministrado con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Y todas estas bendiciones que están en esta palabra preciosa lo alcanzan, la alcanzan, hermano, hermana, hermana, amigo, amiga. Si no has aceptado a Cristo Jesús, hoy es el día. Puedes orar algo así: Señor Jesús, hoy reconozco que he pecado, me arrepiento de mis pecados, te pido que vengas a mi vida en el nombre de Jesús. Si has hecho tu confesión de fe, hazla en la iglesia, hazla delante
de otras personas y bautízate creyendo en todo lo que el Señor hizo por ti, y en Él tienes vida eterna y vida en abundancia. Dios los bendiga, amados hermanos. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante, a las 6 de la mañana en la iglesia cristiana El Shaddai, ahí en Sabinas, Coahuila. El Señor les bendiga grandemente.